Las abismales diferencias entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro quedaron más que en evidencia en los últimos días. Y todo parece indicar que no habrá muy pronto, o a lo mejor nunca, un punto de encuentro. ¿Cuál es la clave para entender la relación de Colombia con Estados Unidos? Bienvenidos a La Clave. Don Pedro Viveros, qué bueno verlo. Un gusto, Juan Roberto. Una pregunta, me da pena Sí, ser señor. indiscreto. ¿Eso fue un coñazo o qué fue eso? No, no, señor. Ni tampoco me caí a las 3 de la mañana escribiendo un trino ni nada, ¿Nada? de eso. No. Es un lipoma Ok. que me retiraron. Es que lo digo porque es que dije, vino disfrazado de cómo están las relaciones con Estados Unidos. Con coñazos. ¿Le atiné o no? Sí, señor. Yo creo que... ¿Por qué llegamos a ese punto? Tal vez usted me corregirá. Nuestra colega Juanita León, en La Silla Vacía, escribió un muy interesante análisis de todo eso que ha pasado en torno a el episodio espantoso de trinos del presidente Petro, las respuestas de Trump, después declaraciones del uno, el otro, las retaliaciones, las amenazas, la mostrada de dientes. Y ella decía, pues, que evidentemente el asunto es ideología. Estamos hablando de un presidente de la nación más poderosa de la tierra, casi nada, aquí arribita, de derecha, de ultraderecha. Y nuestro presidente, que es el primer mandatario que Colombia tiene de izquierda. ¿Uno lo puede ver así de sencillo? Sí, es un tema de una diferencia ideológica. Pero este episodio, Juan Roberto, es lo que en la diplomacia más se ve. Y son las formas. Es que la diplomacia es fondo y formas. Sí. Esto lo había podido resolver el presidente Petro como lo resolvió Lula. A Lula también le mandaron unos deportados. ¿Y Lula qué hizo? ¿Qué hizo? Lo recibió. Protestó. Itamaraty, que es una cancillería muy seria en el mundo, Sí, Juan Roberto. la brasileña. La brasileña lo que hizo fue recibirlos y luego le envió una nota de protesta donde le dijo, ¿por qué no me recibe? Yo le quiero decir a usted que está bien que los mande, pero ojo con las condiciones en las que los está mandando. Con las formas. Con las formas. Ahí es donde y mire que Lula es un presidente de izquierda, y Lula lo ha armado este zaperoco que se armó. Entonces, sí es ideología, pero también las formas en la diplomacia, Juan Roberto. Cuando uno habla de formas, Pedro, ¿esas formas hasta dónde llegan? Eso es como cuando a uno los papás lo llevaban de visita, ya no porque los pelados de hoy no se dejan mandar, pero antes uno le decíamos, vamos a visitar a su tía, y uno decía, y le decían a uno las formas. En diplomacia, ¿esas formas hasta dónde llegan? Pues mire que aquí terminó siendo más diplomático Trump que Petro. ¿Por qué? Porque Trump sacó todo el arsenal institucional. Mire, Trump en ningún momento le dijo a Petro una frase altisonante. Uy, pero simplemente lo que le dijo fue, voy a quitar unas visas, voy a tomar estas decisiones, que son las herramientas institucionales que tienen los Estados Unidos para responder. Pero mire que yo no sé si usted comparte esta tesis, pero después entró en el mismo juego que también es el del presidente Trump, lo conocemos, pendenciero, peleador, y empezó a hablar en público. Primero dijo, vamos a mandarles unos criminales, narcotraficantes, ahí van asesinos, y pues parece que no. Y después dijo, y su mismo canciller, poco diplomático, dijo, eso no fue ningún acuerdo, estos hicieron lo que nosotros les dijimos hablando de Colombia. Es que, Juan Roberto... Poco han sido tan diplomáticos. Pero si usted se da cuenta, Trump manda el trino que mandó donde dio las medidas, ¿verdad? Sí. Y fue donde él respondió. Y después volvió a hablar para decir que los colombianos habían atendido de manera inmediata los requerimientos. Yo le quiero decir que si usted mira retrospectivamente, ha sido mucho más diplomático Donald Trump que los... Es que los trinos del presidente Petro, Juan Roberto, eso sí no tiene... fueron, se desbordaron. Yo no sé... Eso no tiene presentación. A eso ¿O me estoy refiero. equivocado? No, es que no. Es que hasta el día de hoy yo no sé cómo el traductor, porque Trump no habla castellano, yo no me imagino cómo el traductor le hizo la traducción a esos trinos que enviaba... El de Aureliano. El de Aureliano y una cantidad de cosas. Y el otro que le decía, presidente Trump, anímese y cambiamos, no sé qué, tomémonos luchamos un trago. Trump es abstemio, Juan Roberto. Nunca en su vida se ha tomado un trago. Ah, ¿no? Nunca. Donald Trump, porque tuvo un hermano que por el alcoholismo mayor murió. Y Donald Trump nunca se toma un trago. No sabía. Entonces, las formas.
Mire, Juan Roberto, uno primero tiene que saber con quién está sentado al frente. Y Trump le estaba pidiendo a un presidente de Estados Unidos que no toma alcohol, que se tomaran un trago. Son las formas. Pero además, digamos eso que me parece interesante, además de las formas, es el fondo. Es que me preguntaba a alguien, el presidente Petro, que se había preciado o lo había mandado decir con su canciller, que le fue re mal, que le fue como a perro en misa, me da pena y ya hablaremos de eso. Sí. Oiga, con el tema Venezuela hay que tener cuidado, porque tenemos una relación comercial. ¿Por qué no tuvo el mismo cuidado con este episodio, nada más y nada menos que con Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Colombia, es el proveedor de ayuda militar, es el país que manda en esta parte del mundo y en muchas otras? ¿Por qué no tuvo la misma diplomacia que sí tuvo con Maduro con el tema de la posesión? Mire, Juan Roberto, cuando uno escribe un trino a las 3 de la mañana, así está en sano juicio, mire lo que estoy diciendo, no es el momento para enviar un mensaje como el que Y envió más el cuando usted presidente. ya había dicho, recibimos los aviones con las deportados. personas. Es que todo lo que estamos hablando, Juan Roberto, no tiene lógica de parte del manejo de la política internacional nuestra en las relaciones bilaterales. ¿Por qué? Porque si usted en ese momento quiere decir algo, Juan Roberto, como los voy a recibir, luego da un giro, sencillamente todo se convierte en una gran crisis, cuando todo se ha podido resolver de la manera, le repito, como la resolvió Brasil. Pero también otras personas con las que hemos hablado, usted lo hace cada rato, que está analizando la actualidad nacional, alguien me decía, pues es que el presidente Petro lo hizo de aposta, porque sabemos que el escenario donde él más cómodamente se mueve y actúa es en el de la confrontación. Juan Lo Roberto, que pasa es que es el presidente de Estados Unidos. Y este señor acaba de salir como en el fútbol, está duchado, acaba de salir a jugar Trump. el partido. Trump, Claro. es que tiene 9 días de posesionado, Perdóneme, o 10 días. el respaldo de 78 millones de Todo. personas que votaron por Todo, él, todo. mayorías en el Congreso. Que la Corte es de él, la Corte Suprema, ganó el voto popular, en fin. Y a los 9 días de posesionado, un presidente que ya va más allá de la mitad como Petro, que no le está yendo bien en los ratings de aprobación. Se lo sale a digo, una Trump pelea. se lo recordó. Sí, y mire, Juan Roberto, ese señor tiene un garrote. Yo pensé que era un garrote, pero sacó un garrote muy grande. Es que, Porque Pedro, la reacción fue instantánea de lo que iba a pasar en Colombia. Esto es pelea de tigre con burro amarrado entre Colombia y Estados Unidos. ¿Nosotros cómo vamos a pelear con Estados Unidos? Yo no le... Es que recordaba el episodio, y usted sabe para dónde voy, del gobierno de Samper hace 30 años. Sí. Imagínese el rollazo en el que estuvo un presidente sin visa, el país desertificado, nos volvimos parias. ¿Usted sabe quién era el canciller de...? Y yo, ni en el peor momento del proceso 8000, A eso iba. Pasó esto. pasó esto. Pero usted sabe quién era el canciller del presidente. Rodrigo Pardo. Rodrigo Pardo. ¿Cómo manejó Rodrigo Pardo semejante crisis de Samper con Maíz Frechet, con el gobierno de entonces? Con la diplomacia, la ¿Cómo? institucionalidad. Incluso una de las alumnas del doctor Rodrigo Pardo era la ex canciller María Ángela Holguín, que duró 8 años como canciller del presidente Juan gobierno Manuel Santos. Santos. Esto se lo pongo como ejemplo, Juan Roberto, porque había gente dentro de la Cancillería Que sabía. que sabía del manejo diplomático y lograron, Juan Pero- Roberto, a pesar de lo que pasó, pues que eso no escalara, sino mantenerlas frías, pero no que se calentaran esas relaciones. Pero Pedro, el saliente canciller es un tipo que sabe del tema. Fue embajador, se ha formado, es respetado en los círculos en Washington, es conciliador, es una persona con la que usted se sienta a hablar y sabe del tema. ¿Por qué le fue tan mal? Es Juan- que cuando usted tiene un jefe como Claro, le entonces, desborda su capacidad, ¿usted Mire, qué hace? Volvamos al ejemplo de Samper. Samper, que era un tipo que sabía del manejo del Estado, pues se coordinó con su Cancillería para mantener las relaciones frías Y no pelear. y no pelear. Claro. En este caso, imagínese las imágenes que usted veía al canciller, a la nueva canciller, a la doctora Laura Sarabia, en ese momento directora del DAPRE, al embajador, caminando solos A las 11 de la a noche. las 11 de ahí. la noche sin saber qué otro trino iba a salir. Entonces, cuando no hay coordinación de la Casa de Nariño con la Cancillería, usted se encuentra con este Pues problema. cuando hay un presidente que es tan impredecible. Entre otras cosas, prometió que iba a retirarse de X en una locución hace unos días Bueno, y no veo que haya cumplido. También dijo que iba a hacer la paz con el ELN en 3 meses y miren las que estamos. Pedro, ¿qué viene para las relaciones con Estados Unidos? ¿Qué le va a tocar hacer si la dejan a la nueva canciller? Juan Roberto, ¿sabe qué me gustó? El mensaje que acaba de mandar.
nombrando un vicecanciller de carrera. Es que es lo lógico. Y acaba de nombrar el vicecanciller de carrera que está cumpliendo una misión en la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, esa es una muy buena señal porque está tomando muy en serio a alguien que es experto en Washington. Puede que yo no sepa, de carrera. pero la clave es rodearme. Claro. Porque los que saben. Entonces, a mí me parece, yo no sé qué vaya a pasar, pues porque hasta ahora está comenzando, Sí. pero me parece que resuelve dos problemas. Trae un experto Sí, en Washington, sí. que estaba allá. Es de carrera. Sí. Acuérdese que la gente de carrera estaba sacando unos comunicados No, pues claro, qué un poco injusticia. complejos, pero en este caso está enviando el mensaje que tiene alguien de carrera. Y tercero, conoce de política internacional el vicecanciller. Y conoce a Washington. Y conoce Washington. Entonces, si usted me pregunta a mí, ella tiene que resolver primero lo de adentro, de manejar la Cancillería, y segundo, recuperar con alguien que sepa de política internacional las relaciones con los ¿Cómo se Estados debería acercar este gobierno a través de su nueva canciller al gobierno Trump? Unidos. Con ¿Sabe? esta relación tan rota. Yo no sé si, yo voy a poner un ejemplo. O fría, por llamarlo. Vamos a decirlo que fría, porque entre otras cosas hay mucha gente que está interesada en que eso no se caliente. Ahí vio usted que la mayoría de gente adversa incluso al presidente Perdón, Petro salió a el ayudar. presidente Uribe ayudó. Entonces, ¿qué haría Juan Roberto? Leer muy bien al presidente Trump. ¿A Trump qué le gusta, Juan Roberto? Los negocios. Lo que él quiere es que ese país aumente es un la poquito capacidad práctico, económica. ¿no? Pero ese señor es un... Juan Roberto, ese señor lo que ha hecho es un businessman. Es un hombre de negocios. Y Entonces, su vida es un reality ¿qué de tendría que negocios. hacer Colombia? Pues, hombre, plantearle a ese gobierno cómo Colombia se puede acercar vía los negocios, que en última son lo que nos conviene también a nosotros. Pedro, Yo haría eso, Juan claro, Roberto. pero usted es optimista de que esto va a mejorar, que el presidente Petro va a seguir en esa escalada. Bueno, de hecho lo hizo, siguió dándole, mandando vainazos, trinos, discursos. Es decir, metió al presidente Trump y al gobierno de Estados Unidos en el radar de sus dardos, como lo somos muchos otros. ¿Usted cree que va a haber un desescalamiento de esa tensión? Pues mire, si entró la doctora Laura Sarabia a manejar la Cancillería, la única que ha logrado medio contener al presidente Petro del gobierno de él ha sido ella. Entonces entendería yo que hay como un vaso comunicante que puede lograr bajar la temperatura entre presidencia y la Cancillería, y eso le puede ayudar al gobierno a bajar un poquito la temperatura. Lo que no creo, Juan Roberto, es que vayan a ser las relaciones que Colombia tuvo en otras épocas entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos. Y para terminar, ¿qué papel va a jugar ahí la oposición? Porque estamos entrando en campaña. Pues Juan Roberto, es que ya La Trump, oposición en Colombia. Trump ya es parte de la campaña en Colombia. ¿O usted cree que de aquí para adelante qué le ¿Sabe van que a decir? sí? Claro. Usted es la segunda persona que me lo dice. sí. Que incluso cuando Trump sale en televisión hablando de algo de Colombia, le está haciendo un favor a la derecha colombiana. Entonces ya entró en la campaña, porque este hecho que pasó el domingo, fatídico en mi opinión como colombiano, que no debió ocurrir, pues se va a convertir en un hito dentro de la campaña, donde los adversarios se lo van a recordar permanentemente al país para mejorar las relaciones, como se la recordaron a Samper, me acuerdo. cuando esa relación de la visa, ¿se acuerdan? Me acuerdo muchísimo. Pues Pedro, gracias por ayudarnos a entender un tema que a muchos nos tiene preocupados, porque puede sonar simpático jalarle los bigotes al tigre, pero es que el problema es que el tigre se despierta y ese ya se tigre- despertó Y está fresco, y está como una lechuga. comenzando. Ave María. Pedro, Gracias, gracias por Juan estar en la Roberto. clave. Y cuídese Sí, señor. el guascazo, no trine a las 3 de la mañana.